Así que bienvenida a la mesa la señorita Lourdes Marchese. ¿Cómo va, Lourdes? Bueno, muchas gracias, demasiados honores me parece. No, Nah, yo no, creo que son es pocos. trabajo, a ver, es trabajo, son años de esfuerzo, obviamente, y que esta profesión, bueno, vos sabrás bien, es bastante dura por momentos. Todo lo lindo que tiene a veces también genera ciertos resquemores, ¿no? A veces uno piensa y dice, oye, estoy dedicándole las 24 horas al trabajo y no tengo vida, bueno, pero uno cuando quiere al periodismo, lamentablemente es así. Es pasión, y contra la pasión no se puede. Exactamente, es pasión, tú lo has dicho. Es pasión. Hoy estás con un saludo a Paulino Rodríguez, a toda la gente que trabajás en La Nación Más. A ver, vos sos una periodista que... ¿Vos desde cuándo te especializás en policiales? ¿Cómo te metiste en ese ámbito del periodismo que es escabroso, difícil? Y también... A ver, esto viene de larga data, de larguísima data, porque yo cuando estudiaba en la secundaria, a mí me gustaba, me gustaba seguir las causas judiciales siempre, cosas que pasaban en la tele, siempre me gustaron también las series, viste, todas esas cosas que tienen que ver con policiales, FBI, todas esas cosas. Y cuando ocurrió el crimen de José Luis Cabezas en el año 1997, el 25 de enero, sí, yo me quedé como choqueada con ese caso. Y lo empecé a seguir. Yo estaba en la secundaria en ese momento. Y lo empecé a seguir, lo empecé a seguir, lo empecé a seguir. Bueno, cuando termino la secundaria me voy a estudiar. En ese momento yo estaba viviendo en Río Gallegos con mis padres. Vuelvo a Bahía, a Bahía Blanca, que es mi ciudad natal. Allí empiezo a estudiar periodismo. Y mientras estudiaba periodismo, en una de esas charlas que nos mandaron a cubrir a nosotros, aparece el abogado del caso Cabezas, que era Alejandro Becchi en ese entonces, sí, recuerdo, y Norma y José, los papás. Y bueno, y ahí como, para mí fue como, wow, estoy allá arriba conociendo a esa gente que yo seguí tanto tiempo a través de los medios, de recortes periodísticos y demás. Y bueno, Alejandro Becchi en ese momento me vio con mucha capacidad, evidentemente, yo tenía 20 años, y me ofreció venirme a trabajar con ellos al estudio jurídico, así que bueno, me recibí de periodista en Bahía Blanca y me vine para acá a trabajar en el estudio jurídico de ellos. María, ¿Cómo estás, Lourdes? María Martínez te saluda. ¿Cómo estás, María? Bien, bueno, felicitaciones. Hablamos acá fuera del aire de la carrera que has hecho realmente con tu corta edad, digamos, así que admirable y en principio felicitarte por eso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, a ver, sí, decime. No, completalo que yo después te quiero hacer preguntas con respecto a otras cosas. Aparte de los libros, los libros que escribiste, sí, con tu amiga, ¿es tu amiga Lucila Salinas? Es mi amiga, no solamente es colega, es amiga, y fíjense qué loco, las dos nos criamos en Río Gallegos, pero no nos conocíamos de Río Gallegos, nos conocimos en Buenos Aires. Y Río Gallegos es una ciudad bastante pequeña, o sea que generalmente se conocen todos, pero nosotras dos no nos conocíamos. Perdón, María, ¿no? Pero ¿qué 3 libros escribiste? Yo estoy empezando a leer Poderosos. Ese es el último. Sí, que es pero me di cuenta que tengo que leer Prisioneros y tengo que leer Los Arrepentidos. Los Arrepentidos. A ver, son... digamos que Poderosos viene a cerrar este trabajo colectivo que vinimos haciendo con Lucía, como cerrar la trilogía, digamos, porque cuando se nos ocurre, todo surgió en un pasillo de Comodoro Pi, hay que decirlo. Yo estaba con muchas ganas hace un tiempo atrás de escribir un libro y le digo a Lucía en ese momento, che, ¿me acompañás a ver a tal? Íbamos a ver un fiscal, entramos, le pregunto, pues yo quería hacer un libro sobre fiscales en realidad, así empezó la historia. Y nada, y me empieza a hablar el fiscal, qué sé yo, sí, lo que necesites, Lourdes, bla, 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 bla. Salimos de ese despacho y Lucía me dice, ¿vos de verdad querés hacer un libro, Lourdes? Sí, estoy con muchísimas ganas de escribir, le digo, nunca escribí un libro, siempre intenté hacer historias y demás, pero nunca escribí un libro. Me dice, hagámoslo juntas. Bueno, y así nació Arrepentidos, que justamente a nosotras nos llamó la atención en el año 2018 lo que fue la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la cual hubo muchas personas que utilizaron la ley conocida como el arrepentido, mal llamada ley del arrepentido, porque en realidad es del imputado colaborador.
Y ahí dijimos, empecemos a indagar un poco en cómo es esto del tema del arrepentido, con ley, sin ley. Entonces nos fuimos a la historia, empezamos a hablar en Comodoro Pi con muchos, viendo expedientes hasta con papeles amarillos, y llegamos al año 1975. Entonces dijimos, bueno, empecemos a hacer distintas historias de personas que se arrepintieron ante la justicia, que generaron un cambio de paradigma, y para saber cómo llegaron desde el lado psicológico, cómo llegaron a arrepentirse, con quiénes lo habían hablado y demás. Nos surgió esa historia, y además después poner en debate con distintas voces el tema de la ley del arrepentido para ver, porque había voces a favor y voces en contra. Por supuesto que hoy todavía sigue habiendo voces a favor y en contra de esa ley. El segundo libro, cuando presentamos Arrepentidos, la editorial nos dijo, nos encanta el trabajo que hicieron, queremos que sigan trabajando con nosotras, preséntanos una propuesta. Bueno, empezamos a pensar con Lucía y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y le digo, pero ya que hablamos de arrepentido, hubo muchas prisiones preventivas, ¿por qué no hacemos algo de prisiones preventivas? Y entre las dos nos pusimos a pensar y dijimos, sí, prisioneros. Y ahí surgió Prisioneros, que también es la muestra de dirigentes políticos, sindicales, de empresarios y demás, que pasaron una temporada en la cárcel y cómo fue su vida intramuros, lo cual es grandioso desde las historias que nos han contado, ¿no? Cada una de las voces que... Lo de vudú es terrible, lo de vudú que cuentan ustedes, cantate una vudú, cantate. Es brava esa, ¿eh? Que le digan a los presos que cante. Bueno, qué sé yo. ¿Sí? Mari. Bueno, Lourdes, retomo la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo ves la relación hoy de la justicia con el poder? A ver, es lo que nosotras ponemos en este libro. Pareciera mentira, ¿viste? La realidad a veces supera la ficción, porque cuando pensamos este libro, si bien ya se empezaba a hablar de reforma judicial y demás, nunca pensamos que iba a pasar todo lo que está ocurriendo ahora, sobre todo con el tema del Consejo de la Magistratura. Sí. Realmente la relación que hay entre el poder político y la justicia, nosotros lo definimos con Lucía como es un tango que bailan, ¿no? Uno le marca el ritmo al otro, depende el contexto, depende de la situación, y nosotros hace años ya en la República Argentina que venimos asistiendo a una judicialización de la política y también ahora a una politización de la justicia, porque lo que está ocurriendo con el tema del Consejo de la Magistratura es netamente un juego de poder. Sí, claro. Vos manifestaste, Lourdes, habías dicho que no creías que en la Argentina hubiera una guerra judicial. ¿Por qué te parece que es así esto? A ver, yo creo, lo dije en una entrevista que me hicieron en Nexofilm, porque me preguntaron acerca del lawfare, si yo creía en el lawfare, y yo realmente, yo siendo abogada y habiendo ejercido durante años, sigo pagando mi matrícula, ahora no estoy ejerciendo porque no tengo tiempo, básicamente, pero la verdad que yo creo que lo que hay en la justicia son buenas o malas instrucciones, hay jueces buenos, hay jueces malos. De hecho, en este libro lo que intentamos mostrar, y bien lo resume Miguel Wiñaski en la contratapa de nuestro libro, lo tengo acá. Exactamente, es una radiografía de corrupciones y de algunos heroísmos, él dice, porque Comodoro Pi es el poder y el poder es Comodoro Pi. Y bien dicho está por él, porque realmente no hay que meter a todos los jueces en la misma bolsa, no son todos los jueces malos, no son todos los jueces buenos tampoco. Entonces tenés un poco de todo dentro de la justicia, y yo creo que obviamente la política utiliza la justicia para entorpecer, si se quiere, al adversario, pero no creo que haya una guerra como se conoce en lawfare. Vos sabés que quiero comentar tu frase de una crítica que muy buena de Miguel Wiñaski, que si algunos lo conocen es el papá de Nico, ¿sí? Dice, es un documento insoslayable, con lo que decías vos, de la radiografía de corrupciones y de algunos heroísmos, y me llamó la atención de que él pone y asienta muy bien en la verificación de que las manos limpias son un privilegio de pocos. O sea que de estos
digamos, nombres que yo veo acá, que pusiste en el libro Poderosos de jueces. Yo, Sí. que tengo algunos años, tengo más que vos inclusive, yo recuerdo muy bien, pones a Servini de Cubría, Bonadío, Sí. Bernasconi, Cavallo, Freiler, Ollarvide, Zaffaroni, Galeano, Canicoba Corral, y a mí a la mente se me viene Ballesteros también, en su momento. Realmente yo vi todo esto y digo, ¿quién está limpio? Bueno, Porque uno tiene que, no, a ver, ¿hay alguno? hay que resaltar algo. A ver, nosotras nos metimos en Comodoro Pi, donde está toda, entre comillas lo voy a decir, para que nadie se ofenda, la mugre. ¿Por qué decimos eso? Porque obviamente es la justicia federal la que investiga el poder político. Y es, de hecho, cuando nosotras hablamos de este libro, el cambio de paradigma se da con el gobierno de Carlos Menem, porque Carlos Menem es el que decide duplicar los juzgados federales y es el que hace que ese juego de poder, digamos, bueno, yo te nombro juez, pero vos vas a tener que responderme. Si hay alguna causa en mi contra, ya sabes cómo limpiarla. A ver, todo eso pasaba en la década de los 90 y la justicia federal creció por eso y se hizo conocida también por un montón de chanchullos que hubo en esa época. Y hay que replicar que la idea del nacimiento del Consejo de la Magistratura, que aparece en la Constitución Nacional del año 94, en la reforma, viene supuestamente a subsanar todo eso que estaba ocurriendo en la justicia. El hecho de decir, bueno, el Consejo es el órgano encargado de nombrar jueces, de sancionar jueces y de administrar la justicia. Entonces, evidentemente va a haber un poder que va a ser independiente, entre comillas, de la política. ¿Qué pasó? Creo que nada de eso se cumplió, creo que no están los objetivos y que hoy lo vemos a las claras con esto que está ocurriendo con luego del fallo de la Corte Suprema que ordenó, que dictó la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura del año 2006 y que dijo, bueno, o se vuelve a la anterior ley o si no, van a tener que dictar una nueva ley en el Congreso de la Nación, algo que yo veo completamente difícil. Entonces, es como, vieron, un juego bastante macabro, si se quiere. Realmente es todo muy interesante, está para recomendar.